Muy buenas noches, hermanos. Los saludo en el nombre precioso de nuestro amado Señor Jesucristo. Vamos a dar inicio al culto virtual del día de hoy, sábado, para que en este caso podemos pedir la cobertura de Dios ahora, ¿sí? Para que nos guíe, para que nos dé concentración, para que nos dé mucha sabiduría para entender su palabra. Vamos a invitarlos ahí donde estamos, en nuestras casitas, en el lugar donde nos encontremos, cerrar nuestras vistas para pedir la cobertura de nuestro Dios, ¿sí? Y sea Él hablándonos el día de hoy, en esta noche. Los invito a cerrar su vista, ¿sí? E inclinar sus rostros en el lugar ante reverencia a nuestro Padre Celestial. Señor Padre Celestial, te damos gracias, mi Dios, primeramente por un día más de vida. Gracias, Señor, básicamente por todas las bendiciones que nos das, por tu misericordia, por tu perdón del día a día, por cada falla que nosotros hacemos en nuestro día, Señor. Gracias, Señor, por estar ahí y ser misericordioso con nosotros. Ahora, Señor, seas tú guiándonos, Señor, para aprender más de ti. Háblanos, Señor. Háblanos y dinos lo que queremos escuchar o básicamente lo que tú nos quieres hablar el día de hoy. Gracias, Señor, te pedimos la cobertura, Señor, del Espíritu Santo en el lugar donde nos encontremos ahí, en nuestras casas, Señor, para que no haya distracciones a nuestro alrededor y seas tú, Señor, hablándonos. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos das, por la salud. Gracias, Señor, por ser tan bueno y tan maravilloso con nosotros. Te lo agradecemos en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén, hermanos. Ahora vamos a leer la lectura bíblica del día de hoy, ¿sí? Para ello les invito ahí en casa a abrir sus Biblias o en este caso seguirnos con las vistas en Colosenses 2 del 9 al 13. ¿Sí? La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados en circuncisión no hecha a manos al echar de vosotros al cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Y a vosotros estáis muertos en muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. ¿Sí? Amén, amén, hermanos. Vamos ahora a, en este caso, dar también lectura a la palabra de Dios, al texto principal, a la palabra principal del día de hoy, en Génesis 17:10, con el tema 11, la circuncisión, ¿sí? Para en este caso invitar al ministerio y posteriormente la palabra. Dice Génesis 17:10, este es el pacto que guardasteis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de vosotros, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortado de su pueblo, ha violado mi pacto. ¿Sí? Pedimos a Dios en este caso que nos hable, gracias a nuestro pastor, que es el que va a traer la lectura y la palabra y la prédica principal esta noche. Y ahora vamos a invitar al ministerio de alabanza. Siento tu libertad rescatándome de este mundo de dolor.
puedo sentir tu amor abrazándome, ahuyentando mi temor. Todo lo que soy te entrego, Dios. Dejaré atrás todo temor. Te seguiré y creer que me hiciste libre. Libre soy en ti. Quitaste el miedo que había en mí. Y mi futuro en ti está. Yo nunca volveré atrás, pues solo en ti puedo confiar. Por ti puedo vivir. Yo sé que libre soy en ti. Libre soy en ti. Libre soy en ti. Cambiaste mi temor con tu inmenso amor y despertó mi corazón. Es por tu gracia, Dios, que soy nueva creación. Las cadenas rotas son. Te seguiré y creer que me hiciste libre. Libre soy en ti. Quitaste el miedo que había en mí. Y mi futuro en ti está. Yo nunca volveré atrás, pues solo en ti puedo confiar. Por ti puedo vivir. Yo sé que libre soy en ti. Libre soy en ti. Libre soy en ti. Oh, 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 oh. Libre soy en ti. Libre soy en ti. Libre soy en ti. Miedo e inseguridad no me pueden controlar. Nuevo soy en tu amor. Libre soy en tu amor. Yo sé que me hiciste libre. Libre soy en ti. Quitaste el miedo que había en mí. Y mi futuro en ti está. Yo nunca volveré atrás, pues solo así puedo confiar. Por ti puedo vivir. Yo sé que libre soy en ti. Libre soy en ti. Libre soy en ti. Oh, 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 oh. Libre soy en ti. Libre soy en ti. Libre soy en ti. Soy libre en ti. Oh, Muy buenas noches, Iglesia del Señor. Nuevamente aquí estamos en los estudios Yecna Los Cedros, ¿verdad? Para poder predicar la palabra del Señor a toda criatura hasta los confines de la tierra. Uno de los grandes temas también de hoy es continuando la serie de Génesis, es la circuncisión, ¿verdad? Como ya hemos leído la lectura bíblica a través de nuestra hermana Cintia, ¿verdad? Que está en Génesis capítulo 17 del 10 al 14, ¿verdad? Entonces vemos que nuevamente Dios le dice a Abraham, ¿cierto? Que sea perfecto, o sea, que vaya con él y que sea perfecto en todo lo que haga, lo que pueda emprender, ¿verdad? Y también el Señor dice que él le va a multiplicar, le va a bendecir grandemente, ¿verdad? Y será padre de multitudes, ¿verdad? Porque ya Dios le dijo que Abraham va a cambiar a ser Abraham, ¿cierto? Que significa padre de multitudes, padre de muchedumbres, ¿verdad? Entonces también le dice, ¿cierto? Esta promesa de que de él, de sus lomos, saldrán naciones y también reyes, ¿cierto? Saldrán de él, ¿verdad? Es una de las grandes promesas, bendiciones de parte de Dios, ¿verdad? A sus siervos. Y también dice la palabra de Dios que también le va a dar la tierra de Canaán en heredad perpetua, o sea, a sus descendientes, ¿verdad? Sabemos que ya continuando con Génesis, queridos hermanos, el Señor le dijo a Abraham que la tierra, ¿cierto?, de Canaán, él no la iba a heredar, o sea, físicamente, sino que iba a pasar por ahí, ¿cierto? Pero no iba a ser todavía ese día,
sino que va a ser para sus descendencias, para las generaciones futuras, ¿verdad? Entonces vemos, queridos hermanos, ahí que Dios le habla grandemente a Abraham y le dice que va a hacer un pacto con él. Y este pacto sería de que habla acerca de la circuncisión, ¿verdad? Sabiendo, queridos hermanos, que antes de que Dios hable Dios a Abraham acerca de la circuncisión, antes de ello, absolutamente todos los hombres del mundo, de aquel entorno, eran incircuncisos, ¿verdad? Eran incircuncisos. Entonces Dios le habla a Abraham diciendo de que él, ¿cierto? Él y su familia y su casa, sus siervos, los extranjeros que vivían dentro de su casa, de trabajadores, de lo que él podía comprar como siervos, todos tenían que ser circuncidados, ¿verdad? Tenían que ser circuncidados. Por ejemplo, Ismael, que tenía 13 años, Lot y todos sus siervos tenían que ser circuncidados, esclavos, extranjeros, etc. También le dice que también tiene que circuncidar a todo nacido de su casa, ¿verdad? A los 8 días de nacido, ya sea esclavo, sea libre, extranjero, que estaba trabajando con ellos, ¿verdad? Todos tenían que ser circuncidados, los nacidos al 8º día. También dice que si una persona de su casa no quiere circuncidarse, entonces está violando el pacto, y por lo tanto Dios le dice a Abraham que tiene que ser desterrado, tiene que ser apartado, ¿cierto? De su casa, ¿cierto? De su parentela, de su heredad. Amén. Entonces Dios hace un pacto con Abraham, ¿verdad? Un pacto es una señal, ¿verdad? Entonces dice sobre la circuncisión que es una señal que le fue dado a Abraham para marcar la diferencia entre el pueblo de Dios y el resto del mundo, y consistía en un acto físico practicado a los hombres de cortar su prepucio en su miembro viril, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, esta era la señal, el pacto que Dios quería para Abraham y su casa, su descendencia, y todas sus generaciones tenían que obedecer a Dios a través de este pacto que se iba a contar de generación en generación, de familia en familia, etcétera y etcétera, ¿verdad? Porque era Dios mismo quien hablaba con Abraham, y por lo tanto, como Abraham era padre de muchedumbre, padre de la fe, entonces todos tenían que obedecer, ¿verdad? Entonces ya hemos dicho que es una diferencia, ¿cierto? Algunos maestros, algunos pastores enseñan que esta señal externa era algo de exclusividad para el pueblo de Dios, ¿cierto? Era algo que marca la diferencia, ¿verdad? En fin, ¿verdad? Era una señal externa que todos los hebreos, en ese tiempo los hebreos tenían que obedecer, ¿verdad? Entonces es ahí donde Abraham obedece a Dios y él mismo se circuncida a los 99 años de edad. Ismael también lo circuncida cuando tenía 13 años, y también circuncidó a todos sus siervos, hombres, ¿cierto?, que estaban bajo su cuidado, bajo su tutela, esclavos, etcétera, etcétera. Todos tenían que ser circuncidados, ¿verdad? Entonces, Abraham, como todo judío, como todo hebreo, ¿cierto?, obedece a esto a Dios. Entonces, también dice, ¿cierto?, que esta práctica de la circuncisión, ¿verdad?, fue añadida, ¿cierto?, como una forma de ley en el libro de Levítico. O sea, cuando Moisés trae las tablas, ¿cierto?, cuando trae las tablas de la ley, ¿verdad?, entonces ahí también, ¿cierto?, se añade esta práctica, ¿cierto?, este señal de pacto al pueblo de Israel, ¿cierto?, por lo cual también de generación en generación se va practicando hasta los días de Jesús,
¿verdad? Ya está, hasta el día de hoy, en el pueblo de Israel siguen circuncidándose, ¿cierto? Los judíos, ¿verdad? Porque, bueno, como están en la ley, entonces tienen que obedecer, ¿cierto? La ley, ¿verdad? Entonces vemos, queridos hermanos, que los judíos, ¿cierto? Los hebreos, los judíos, ¿cierto? Tenían que obedecer, ¿cierto? Los mandamientos de Dios y guardar los mandamientos de Dios, porque esto es bueno delante de Dios, o sea, guardar sus estatutos, sus mandamientos, ¿verdad? Entonces, pero también en el transcurso de estos tiempos, ¿cierto? Del éxodo, por ejemplo, ¿verdad? En el éxodo de Egipto hacia la tierra de Canaán, ¿verdad? Hay tiempos en que Dios también da una llamada, una alerta a su pueblo, ¿verdad? En cuanto a cumplir la ley, a cumplir los mandamientos de Dios, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que en Deuteronomio capítulo, por ejemplo, en capítulo 6, ¿verdad? 4 al 5, del 4 al 5, dice así, ¿verdad? De que Dios le dice al pueblo que tiene que amarlo, tiene que amarlo con todas sus fuerzas, con todo su corazón, con todo lo que tenga, ¿cierto? Dios, ¿cierto? Le dice a su pueblo que tiene que amarlo, ¿cierto? De respetarlo, adorarlo, ¿verdad? Entonces, en Deuteronomio 10:16, ¿verdad? Le dice así al pueblo de Dios: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz, ¿verdad? Entonces Dios le hace una llamada al pueblo de Israel, ¿verdad? Era el pueblo de Dios que guardaba sus estatutos, ¿verdad? También era un pueblo rebelde, un pueblo contumaz, duro de cerviz, ¿cierto? Que se apartaba de Dios, que entraba a la idolatría, que era rebelde a sus autoridades, un pueblo que, a pesar de que veía muchos milagros, ¿cierto? Señales de parte de Dios, siempre era un pueblo insurgente, un pueblo rebelde, contumaz, duro de cerviz, ¿verdad? Y Dios, como Dios es un Dios de amor, de misericordia, entonces Dios siempre estaba ahí para poder alentarlo, animarlo, exaltarlo al pueblo de Dios. Es por eso que en Deuteronomio capítulo 10:16 Dios le dice que ya no tiene que circuncidarse de esa señal del pacto externo, sino que sea una señal interior del corazón, ¿verdad? Ya no te circuncides, ¿cierto? De esa señal externa, ¿cierto? Sino que tiene que circuncidarse de lo interno, del corazón, ¿verdad? O sea, en otras palabras, Dios quería que el pueblo de Dios, ¿cierto?, sea un pueblo que lo adore, un pueblo que le busque de corazón, un pueblo que guarde sus estatutos, sus normas, sus leyes, ¿verdad? Que realmente vaya en pos de Él, ¿cierto?, de todo corazón. Eso es lo que Dios desea y quiere para Él, ¿verdad? En Deuteronomio 36, ¿cierto? También nuevamente Dios le dice nuevamente al pueblo de Israel, ¿verdad? Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas, ¿cierto? Entonces Dios nuevamente le habla de aquella circuncisión, ¿cierto? No hecha a mano de hombre, sino de esa circuncisión que viene del corazón, ¿verdad? Y ahí Dios le está dando una promesa también acerca de la circuncisión perpetua, esa circuncisión que viene de Cristo, ¿verdad? De Cristo. En Jeremías 24:7 también habla acerca de que el pueblo de Dios tiene que circuncidarse de lo interno del corazón, ¿verdad? O sea, en otras palabras, Dios siempre enseñando a su pueblo, exhortando a su pueblo que venga en pos de Él y que sea obediente, ¿verdad? Uno de los grandes pugnas
entre los siervos de Dios es que a veces no somos obedientes a la palabra. Siempre somos contumaces, insurgentes, ¿verdad? Jeremías 24:7 dice: y le daré corazón para que me conozcan que soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo corazón, ¿verdad? Entonces Dios, queridos hermanos, desea que su pueblo, ¿verdad?, le conozcan, le adoren, porque Él es Dios sobre todo, ¿verdad? Y nos dice que también va a hacer volver el corazón, ¿cierto?, del hombre hacia Dios. Palabra del Señor, queridos hermanos. Entonces vemos ahí, ¿cierto?, que Dios siempre llama la atención, ¿cierto?, a su pueblo, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, aquí estamos viendo una pequeña introducción acerca de la circuncisión, ¿verdad?, del pueblo hebreo, del pueblo judío de Israel, ¿verdad?, que era una señal externa, ¿cierto?, en su miembro viril, una señal externa practicada, ¿cierto?, hasta el día de hoy, ¿verdad? Entonces, y que fue añadida en Levítico, ¿verdad?, como una ordenanza también, ¿cierto?, una señal perpetua. Entonces sabemos que todo varón tenía que ser circuncidado, todo judío tenía que ser circuncidado, ¿verdad? Abraham se circuncidó, Israel se circuncidó, Lot también como sobrino de Abraham se circuncidó, y todos los que estaban en la casa de Abraham tenían que circuncidarse. O sea, aquel que no se circuncide, hermanos, era anatema prácticamente, era maldito, era una violación al pacto de Dios, ¿verdad? Entonces, hermanos, para la Pascua, por ejemplo, nadie podía comer mientras que no sea circuncidado, ¿entiendes? O sea, era algo estricto, algo firme, ¿cierto?, que tenía el pueblo hebreo, el pueblo judío, el pueblo de Israel, ¿cierto? Estaba escrito en su corazón, era una norma, una ley, ¿verdad? El apóstol Pablo, por ejemplo, menciona que él era judío de nacimiento, de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día conforme a la ley de Moisés, fariseo de fariseos. O sea, el apóstol Pablo hace un énfasis, ¿cierto?, como buen judío, que él obedecía a la ley, al pacto dado a Abraham, ¿cierto? Dios a Abraham, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, esta era una señal externa. Ahora, vamos a ver algunos puntos acerca de la circuncisión en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, lo que hemos leído, queridos hermanos, en Romanos capítulo 1, vamos a leer Romanos capítulo 1, ¿verdad?, para poder ya ver de otra forma la circuncisión en el Antiguo Testamento. En Romanos capítulo 4, del 1 hacia el 5, dice así: ¿qué pues diremos? ¿Que halló Abraham? ¿Qué halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas que al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces, queridos hermanos, Abraham, ¿cierto?, creyó a Dios no por las obras que él había hecho de parte de Dios, ¿cierto?, porque Dios no se agrada por las obras, sino que Dios se agrada por aquel que cree, aquel que obedece por la fe. Entonces Abraham le creyó a Dios y le fue contada por justicia, queridos. Esa justicia que viene de Dios, esa justicia que viene de Cristo, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, en Romanos capítulo 4 al 9 dice así: ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión.
y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. El 12 dice, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo vuestro padre Abraham antes de ser circuncidado, ¿verdad? Entonces aquí vemos, queridos hermanos, un Abraham obediente, ¿cierto? Sabemos que Abraham, queridos hermanos, es padre de los que no fueron incircuncidados y también de los que fueron incircuncidados. Entonces el punto acá es que Abraham, ¿cierto? Abraham le creyó a Dios, ¿cierto? Se circuncidó, ¿verdad? Porque fue obediente a Dios y le fue contada por justicia, ¿verdad? Y esta justicia viene de parte de Dios, de parte de Cristo, ¿verdad? Entonces, el ejemplo de Abraham en ese contexto podemos decir que Abraham, vemos que él fue justificado por la fe y que recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, ¿verdad? Entonces la circuncisión es una señal que viene, que es un sello de la justicia de la fe, recibiendo esa justicia cuando todavía estaba incircunciso, ¿verdad? Entonces Dios le dijo a Abraham, ¿cierto? Este pacto, lo que tenía que hacer siendo incircunciso todavía. Entonces Abraham o fue obediente, le creyó a Dios acerca de las bendiciones, ¿cierto?, que venían para él y para sus generaciones, para su casa. Entonces él le creyó a Dios, ¿cierto? Le creyó a Dios estas promesas. Entonces él tuvo que circuncidarse, ¿cierto? Circuncidarse, queridos hermanos. Entonces todo esto le fue contado por justicia, ¿cierto? Ya desde el principio se anunció que la justificación del hombre jamás vendría de parte del hombre, ¿cierto? Estamos hablando de Génesis capítulo 3, versículo 15, ¿verdad? Sino que venía de parte de Dios, quien justificaría al hombre por la fe. Creyó Abraham a Dios y eso le fue contado como justicia, por la cual fue justificado. Uno de los grandes retos de los hombres es que fuesen hallados creyentes, fieles a Dios, ¿verdad? Que le obedezcan a Dios, ¿verdad? En estos tiempos todavía Dios está buscando esos hombres que le crean, esos hombres que sean fieles a Dios, esos hombres que sean llenos de fe, ¿verdad? Abraham fue uno de ellos, que salió de su casa y de su parentela sin conocer nada, ¿cierto? Solamente escuchó esa voz que venía de Dios y él obedeció a Dios sin conocerlo, sin ver a dónde Dios lo guiaba, a dónde Dios quería llevarlo. Entonces él le creyó por fe, por justicia, hermano, ¿cierto? Entonces, por eso que vemos que Abraham fue el padre de la fe, de muchedumbres, queridos hermanos, ¿verdad? Entonces vemos ahí un Abraham justificado por la fe, ¿verdad? No por obras, sino en la fe en Dios, ¿verdad? Esa justicia sería la de Cristo y el cumplimiento de la misma en la cruz, ¿verdad? En la cruz donde murió nuestro Señor Jesucristo, donde ahí cumplió todo lo que tenía que hacer. La justicia que era la de Dios debería venir por Cristo al hombre por el conducto de la fe, como está escrito en Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, nosotros para ser justificados tenemos que venir a Cristo Jesús, ¿cierto? Y por medio de Él tenemos paz para con Dios, sabiendo de que Dios es un Dios santo, un Dios puro, ¿verdad? Y nosotros, en Efesios 2:1 nos dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y nuestro destino era la muerte eterna, pero hallamos este texto bíblico en Romanos, ¿verdad? Donde Él nos dice que tenemos que justificarnos, ¿cierto?, para tener paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos,
vemos aquí, queridos hermanos, en el Antiguo Testamento este ejemplo de Abraham, ¿cierto? Que Abraham fue justificado no por las obras, ¿cierto?, que él habría hecho, sino todo esto le fue contado por justicia, fue justificado, ¿cierto?, por la fe, ¿cierto? Y le creyó a Dios. Y entonces, queridos hermanos, ¿verdad? Ese es el resultado de poder creerle a Dios, de poder venir a Cristo justificados para con Dios. En el Nuevo Testamento, ¿cierto? Ya en el Nuevo Testamento, queridos hermanos, ya en Cristo Jesús, ¿cierto? Porque ya estamos en Cristo, la iglesia, el Señor comprada a precio de sangre. Ya nosotros como iglesia somos nación santa, pueblo escogido, somos justificados, santificados, lavados con la sangre de Cristo, somos nueva criatura, ¿verdad? Escogido de Dios, ¿cierto? Un pueblo santo, etcétera, etcétera, escondidos en Él, ¿cierto? O sea, tenemos muchas promesas a través de la palabra del Señor, ¿verdad? Que la iglesia es una iglesia viva y eficaz, ¿verdad? Ya sabemos que en Colosenses capítulo 2, versículo 9 al 13, hemos hablado acerca de que en Cristo Jesús también hemos sido circuncidados, ¿cierto? Al desechar vuestra naturaleza pecaminosa, no con una circuncisión hecha por manos de hombres, sino con la circuncisión de Cristo, queridos hermanos, ¿verdad? Entonces, la iglesia no ha sido circuncidado a manos de hombre, sino en la circuncisión de Cristo, Colosenses 2:11, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, ahí vemos parte de nuestro fundamento, ¿verdad? Que ya nosotros ya no estamos bajo la ley, ¿cierto? Ya nosotros como cristianos, como creyentes, ya nosotros ya no debemos de circuncidarnos, ¿cierto? De tener esa señal exterior. ¿Por qué? Porque el fin de la ley es Cristo. Y a nosotros ya tenemos un nuevo pacto, ¿cierto? Tenemos a Cristo Jesús, ¿cierto? Porque hemos sido circuncidados, ¿cierto? Con Cristo Jesús, ¿verdad? Si hablamos, si vamos a leer nuevamente 9:13, es tremendo esta parte, este fundamento, ¿verdad? Entonces vemos, queridos hermanos, que la circuncisión ha pasado de ser un acto ritual externo a un acto espiritual interno y poderoso, ¿verdad? Entonces ya nosotros los creyentes, como nuevamente les digo, ya nosotros ya no estamos en la ley, ya no podemos circuncidarnos, ya no podemos porque estamos en Cristo Jesús, porque prácticamente circuncidarnos viene a ser como regresar al pasado, a las obras de la ley, y ya nosotros ya no estamos, si regresamos ya no estamos en Cristo, ya no estamos bajo la fe en Cristo, sino bajo la ley. Entonces es peligroso circuncidarnos con ese pensamiento, ¿cierto? Sino que ya nosotros ya no tenemos que regresar para volver a la esclavitud del pecado, sino estar en Cristo Jesús y hacer las cosas buenas que habla la palabra de Dios, ¿cierto? Estamos escondidos en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, a partir de la cruz, cada escogido de Dios en su día ha sido o será circuncidado en Cristo Jesús. En Él fuisteis también circuncidados, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, estamos hablando de la circuncisión del corazón, ¿cierto? Que ya nosotros ya no estamos practicando las obras de la carne o estamos practicando el pecado, ¿cierto? Porque ya nosotros hemos muerto al pecado y estamos en Cristo. Entonces ya hemos sido circuncidados del pecado, hemos sido circuncidados de las obras de la carne, ¿cierto? Para practicarlas, sino ya estamos centrados, injertados en la vid verdadera que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, en Gálatas 5, del 1 al 2, vamos a leer. ¿Qué nos dice Gálatas 5:1? ¿Cierto? Acerca de la circuncisión. Estad pues firmes en la libertad que con Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud, o sea, regresar al pasado, regresar a la ley. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os
aprovechará Cristo, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, ya nosotros ya no debemos de regresar al pasado, a la esclavitud, del pecado. Exactamente no. Nosotros tenemos que aprovechar ahorita que somos hijos de Dios, lavados y comprados a precio de sangre. Tenemos que aprovechar a Cristo, sus bendiciones, su palabra, ¿cierto? Su vida, ¿cierto? Que Él es nuestro ejemplo, nuestro modelo a seguir, ¿verdad? Entonces, también en Gálatas 5:6, ¿cierto? Nos dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor, ¿cierto? Entonces, queridos hermanos, en el 6:15 también tiene esa misma referencia de que si uno se circuncida, de nada vale, y si tú no te circuncidas, tampoco nada vale. O sea, al final, ¿cierto? No sirve, sino la fe que obra para el amor. Ahora, si alguien me dice, pastor, hay un hermano que se ha circuncidado, pero se ha circuncidado no para regresar para la ley o practicar la ley, sino que se ha circuncidado por sanidad, o sea, por salud, ¿cierto? Entonces, esa es otra cosa, no se ha circuncidado con ese pensamiento de la ley, ¿cierto? Que habla en Levítico, sino que se ha circuncidado por motivo de sanidad, o sea, por motivo de salubridad, ¿verdad? Entonces son cosas diferentes. Entonces estamos hablando aquí de la circuncisión, ¿verdad? De no volver hacia atrás. Por tanto, recalcamos que ahora el verdadero creyente, o sea, nosotros, los hijos de Dios, no se circuncida con circuncisión hecha en la carne, porque al recibir a Cristo por la fe ha sido circuncidado espiritualmente en el corazón, ¿verdad? Eso nos habla en Colosenses capítulo 2, del 9 al 13, ¿cierto? Nos habla acerca de la circuncisión hecha del corazón, o sea, en Cristo Jesús. El individuo, después de recibir su circuncisión espiritual, esto es su conversión a Cristo, ya no se somete a la ley para intentar cumplirla en sus fuerzas, lo cual jamás podría ser, sino que se somete a Cristo, y en esa nueva ley, la del Espíritu de vida, en Cristo Jesús es librado de la ley del pecado y de la muerte. Ha pasado de muerte eterna a vida eterna, y el pecado ya no se enseñorea más de él, pues ya no vive bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios, ¿verdad? ¿Por qué habla así el apóstol Pablo en Romanos, por ejemplo, en Gálatas, ¿verdad? Es que los judíos, de una u otra forma, querían que el pueblo gentil creyente se circuncide, que guarde la ley, ¿cierto? Que guarde el sábado también, ¿cierto? Pero el apóstol Pablo le dice a los Gálatas, nos dice a nosotros también que nosotros ya no podemos guardar esas obras muertas, o sea, ya no podemos ya nosotros circuncidarnos con ese pensamiento en el cual hemos hablado de Génesis capítulo 17, que nosotros ya no debemos de guardar el sábado para salvación, ¿cierto? Porque los judíos querían circuncidarse y guardar el sábado para salvación, pero ya nosotros ya no podemos circuncidarnos y guardar el sábado para la salvación, porque la salvación solamente viene por la fe en Cristo Jesús, por creer en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces era un problema en las iglesias allá en Europa, ¿verdad? En Asia, acerca de que los judíos, los judaizantes estaban queriendo adoctrinar nuevamente a los creyentes en esas áreas, ¿verdad? Es por eso que el apóstol Pablo con su equipo misionero, con su equipo pastoral, ¿cierto? De liderazgo, siempre iban visitando las obras, ¿cierto? En su primer viaje misionero, en su segundo viaje misionero, en su tercer viaje misionero, siempre adoctrinando, capacitando a la iglesia acerca de estos hombres que venían a judaizar o cambiar el pensamiento de Cristo, ¿verdad? Al pensamiento de la ley, una ley muerta que no tiene vida, ¿cierto? Que es para muerte, mientras que la ley del Espíritu que habla en Romanos, ¿cierto? Es el que da vida. Ese es traer a la mente del creyente una mente de Cristo, una mente renovada. Entonces, queridos hermanos,
Ya nosotros, ¿verdad? Ya no tenemos que retroceder al pasado. Ya somos una nueva criatura en Cristo Jesús, ¿verdad? Nosotros esperamos, ¿cierto?, a nuestro Señor Jesucristo, esperamos la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Esperamos el arrebatamiento de la iglesia para estar con Él por toda la eternidad, ¿cierto? Con ese pensamiento en Cristo Jesús, circuncidados de corazón, ¿cierto? En Cristo Jesús, ¿verdad? Los judíos ortodoxos, los que están guardando la ley, todavía esperan al Mesías, ¿cierto? Ese Mesías que ya vino, ¿cierto? Que nos salvó, que murió en la cruz del Calvario y que está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso y va a venir por su iglesia, una iglesia santa, una iglesia pura, ¿verdad? Entonces, el fin de la ley, ¿cierto?, es Cristo Jesús en la iglesia, ¿cierto? Ya nosotros ya no tenemos que guardar la ley, no tenemos que circuncidarnos, ya no tenemos que guardar el sábado, ¿verdad? Nosotros somos de Cristo, estamos escondidos en Cristo. Amén. Entonces, queridos hermanos, vamos a orar para que el Señor siga obrando en nuestras vidas, ¿cierto? En el Señor. Señor, gracias te damos por todo lo que tú nos das, vida y vida en abundancia. Gracias, Señor, por esta enseñanza que tú nos das, esta enseñanza, Señor, que trae renuevo, que trae, Señor, capacitación, que trae renuevo en nuestra vida, Señor, una mente de Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú quieres enseñarnos, Señor, a no retroceder al pasado, a la ley de la esclavitud, sino a una vida nueva en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por enseñarnos. Sabemos, Señor, que hablar, Padre Santo, de la ley, hablar, Señor, de este pacto de la circuncisión es amplio, extenso, pero hemos comprimido, Señor, para poder traer, ¿cierto?, algo resumido, una pincelada, Padre Santo, y que nosotros, Señor, como buenos cristianos, tenemos que seguir escudriñando la palabra, seguir leyendo, Señor, para entender cuál es tu propósito para nuestras vidas. Gracias, Señor, te damos todo esto, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios, queridos hermanos. Bueno, entonces, sabemos que nuevamente el Estado peruano, al Callao, la provincia del Callao, ya todavía estamos en que las puertas de las iglesias todavía no van a estar abiertas hasta nuevo aviso, ¿verdad? Lima metropolitana sí tiene el visto bueno para abrir los templos al 20%, pero nosotros esperamos en Dios, esperamos el tiempo de Dios para poder abrir nuestros templos, para poder congregarnos con bastante unción, preparación, victoria, triunfo sobre triunfo, ¿verdad? Sabiendo que la palabra de Dios está siendo transmitida, está siendo transmitida de victoria en victoria. Que Dios la bendiga. Ahora sí voy a invitar a mi hermana Cintia para que pueda dar los anuncios respectivos, ¿cierto?, de aquellos que están en sus casas viendo la palabra de Dios a través de las redes sociales, ¿verdad? Eso es importante, queridos hermanos, estar conectados, siempre conectados. Amén, hermanos. Ahora vamos a pasar a dar los anuncios y los saludos para todos los hermanos que han estado conectándonos y apoyándonos en la transmisión, ¿sí? Saludo, bueno, a la familia pastoral, sobre todo muchas bendiciones por siempre darnos el apoyo para hacer las transmisiones en su casa, por tener las puertas abiertas para nosotros. Para la familia Correa Zapata, Cliff, Leila, Mar, Christopher, muy buenas noches. Nuestra hermana Vanessa Díaz y Liam Díaz, Jennifer Ariza, Miriam Ibanco, Miriam Velázquez, la familia Vargas Correa, nuestro hermano Percy, nuestra hermana Melissa, Benji, Lía Tamara, nuestro hermano Robert Segura, desde Argentina, y la familia, ¿no? Nuestros hermanos Tito y Nancy, de allá mismo, de la iglesia del hermano Robert.
la familia Correa Gamboa, nuestro hermano Carlos Correa, nuestra hermana Juana Gamboa, nuestro hermano David, familia Velázquez y Fuente, nuestra hermana Jackie, nuestra hermana Alice, Débora, nuestra familia, la familia Rincón Correa, Carlas, Leo y Yoyitos, Leo y Yaret, Leila Rojas, nuestra hermana Cielo, nuestra hermana María Elizabeth, muchas bendiciones, nuestro hermano Leighton Avendaño, Natalie Díaz Vargas y Liam, Mario Barriento y familia, la familia Limantes Arabia, nuestra hermana Carmen, nuestro hermano Jonathan, nuestro hermano José, nuestro hermano Danielito y la familia Godoy, mi familia. Muchas bendiciones, hermanos. Dios les siga bendiciendo y protegiendo, sobre todo le esté dando mucha salud a cada uno de ustedes. ¿Sí? Muchas bendiciones. Hay que orar por todos nuestros hermanos en conjunto para que traigan bendiciones en cada familia de la iglesia Yecna Los Cedros. Muchas bendiciones, hermanos. El mundo busqué y no pudo llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú, me diste vida nueva. Cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. No hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor que mi Dios. Reservas. Cada fracaso has visto, Señor, y aún tu amigo soy. Porque el Dios de los montes es el Dios de los valles. No hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor. No hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor que mi Dios. De cenizas tras vida, cambias culpa por gloria. Sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines. Resucitas los huesos. Sé que solo tú lo harás. No hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor que mi Dios. De cenizas tras vida,
cambias culpa por gloria. Sé que solo